con la parte número 2 que venimos hablando acerca de los bautismos. ¿No? Generosidad, muy bien. Los tenemos acá al menos la primera fila que está acá. Hemos estado hablando acerca de la generosidad para poder destrabar un poco el choque que provoca en nuestra mente cuando hablamos de generosidad, porque dijimos que mentalmente cuando hablamos de generosidad, la palabra, ¿cierto? Y los pensamientos se elevan y lo transmiten simplemente y lo enfocan en el dinero, ¿cierto? Y dijimos que esto lo incluye, ¿cierto? Es parte de cómo se manifiesta y se desarrolla la generosidad, pero no lo es todo. Y hablamos del mayor ejemplo que nosotros podemos tener, que es de qué manera el Padre dio a su Hijo y de qué manera el Hijo también expuso, ¿cierto?, su vida en favor de nosotros. Y dijimos que este fue el mayor acto de generosidad, de amor, de gracia manifestado en la tierra. Y en base a esto es que estamos desarrollando, ¿cierto?, este tema de la generosidad. ¿Por qué? Porque esto es parte de la naturaleza que nos gobierna. No es algo que vamos a imponer manos más rato, ¿cierto? Y a usted automáticamente va a ser generoso. No, en usted, si usted y yo hemos nacido del Señor, la generosidad que está inserta en la naturaleza de Cristo se manifiesta en nosotros. Pero para eso debemos tener condiciones en nuestro corazón para poder actuar conforme a lo que el Espíritu del Señor provoca en nosotros, que es su querer y su hacer. Entonces tenemos que tener corazones humildes, corazones obedientes para poder actuar conforme a lo que Dios demanda. Y aquí vamos a empezar a ver que lo que muchas veces Dios demanda en nuestro corazón como una acción no tiene que ver y no está limitado por lo que tenemos. Porque la típica excusa que generalmente nosotros levantamos frente al Señor en una condición de necesidad es que miramos lo que tenemos y decimos no alcanza. Y no hay. Por lo tanto, automáticamente ya cortamos, ¿cierto?, el ser generosos. Ya no está en nosotros. Otro tendrá que hacerlo. Otro tendrá que suplir. Otro tendrá que ir. Porque no siempre se trata de dinero, no siempre es un recurso material. A veces el tiempo es ir, compartir, transmitir, estar, orar, amar. O sea, se manifiesta de diferentes maneras, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces dijimos la semana pasada que nuestro gran referente, hablando de generosidad, fue Cristo y es Cristo, quien no escatimó nada de la gloria que Él tenía, sino que descendió, se encarnó y se hizo siervo. Este ha sido el acto más grande de amor y de gracia manifestado en la tierra, en cual el hombre fue el beneficiario. Por lo tanto, cuando hablamos de generosidad, siempre habrá un beneficiario. Siempre. Y siempre habrá alguien que actúe, ¿cierto?, para poder dar esa generosidad, para transmitir lo que el Dios está demandando o lo que se requiere en algún momento. Pero también vamos a encontrar, y es lo que vamos a adentrarnos hoy, el apóstol Pablo nos habla y nos enseña de que hubieron iglesias también que entendieron esta naturaleza. ¿Y por qué me ha atraído mucho estos pasajes? Porque cuando vemos que hay una buena economía, cuando hay hartos recursos, es fácil, usted dirá, es fácil poder dar, ¿cierto? Él está dando porque tiene. Él está dando porque no tiene necesidad. Entonces, para él es fácil dar. Pero el caso que vamos a estudiar y vamos a ver y desglosar paso por paso, no se trata de alguien que era rico. No se trata de alguien que tenía mucho dinero, tenía muchos recursos, sino que vamos a ver a la luz de la palabra lo que ellos eran en lo natural, cómo se veía lo que ellos eran en lo natural, pero también cómo el apóstol Pablo los veía en el ámbito espiritual. Y lo que pesaba más en ellos era lo que Dios les había dado para poder actuar de una manera generosa. Entonces vamos a ver a la iglesia de Macedonia
como un ejemplo de un corazón generoso. Así que los que trajeron sus Biblias aún análogas, la pueden sacar, y los que tienen las digitales también, para que vamos a 2 de Corintios 8:1 al versículo 9. 2 de Corintios 8:1 al 9. Entonces el apóstol Pablo aquí nos va a mostrar y nos va a enseñar que para poder mostrar generosidad, ¿cierto? Todo lo que se necesita para poder dar cuando se tiene una naturaleza y un corazón generoso, Dios nunca ha de no tener algo como recursos para poder hacerlo. O sea, Dios siempre al que le dice que dé es porque algo tiene en él para entregar. Otra cosa es que nuestros ojos estén entrenados en ver la escasez y el ver no tengo. Porque las circunstancias muchas veces realmente son así. Escasean las cosas. Pero Dios nunca le ha pedido algo a alguien que no tenga. Y tampoco le da más peso a aquel que no puede llevar más. Porque Él es justo. Él es un Dios bueno. Por lo tanto, vamos a ver qué hicieron estas iglesias de Macedonia. Leemos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El último versículo 9, en la versión NTV dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El apóstol Pablo está dando a conocer y está transmitiendo un hecho que él vivió y un hecho que a él le repercutió en su interior. Por el acto que se había hecho, pero más allá del acto, sino las condiciones. Las condiciones que quienes lo hicieron tenían y estaban viviendo. Veamos un pequeño bosquejo de lo que vamos a encontrar acá en los versículos del 1 al 5. Aquí vamos a ver a una iglesia que no era indiferente ante la pobreza. Los hermanos de Macedonia oyeron acerca de los pobres en Jerusalén y ellos decidieron levantar una ofrenda para ellos. Y la forma en que dieron los hermanos de estas iglesias es un ejemplo. Ahora, ¿cómo dieron? Y aquí vamos a ver el pequeño bosquejo. Número 1, dieron generosamente. Estando en gran prueba de tribulación, el versículo 2a, en profunda pobreza, 2b, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, en el versículo 3. Número 2, dieron con agrado. En abundante gozo, rogaron participar con conciencia de cuerpo con la iglesia de Jerusalén. Y número 3, se dieron a sí mismos. Esta forma de dar fue un acto de entrega personal, no hay cabida para dar con indiferencia en ellos. Fue una entrega personal al Señor, esto fue un acto de adoración.
Fue una entrega personal en respaldo a Pablo como ministro, fue un acto de obediencia a Dios. Es lo que encontramos en los primeros 5 versículos. Ahora, ¿por qué esto fue posible en la iglesia de Macedonia? Y la palabra nos dice que esto solo fue posible por la gracia de Dios. Esta gracia que transforma las actitudes comunes de dar y que las envuelve, ¿cierto?, de una manera en que el hombre no lo puede entender. Porque vamos a ver más adelante que, y lo dije al principio, distinto es tener los recursos para poder dar. Distinto es estar suplido en todo y poder dar a alguien que lo necesita. Otro escenario es estar en profunda pobreza. Y yo creo que muchos de los que estamos acá, si bien no estuvimos en la pobreza, siempre hubo escasez en nuestra vida. Por lo tanto, sabemos y conocemos qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Cuando hay recursos y cuando no hay recursos. Y lamentablemente esto siempre ha limitado nuestra vida. ¿Por qué? Porque nunca hemos echado mano a la abundante gracia de Dios. Porque preferimos guardar para nosotros a que Dios nos supla. Porque una tiene que ver con un acto natural del hombre, natural, guardar para sí. El otro tiene que ver con la fe puesta en el Señor de un hijo de Dios. La iglesia primitiva actuaba de esa manera. Ellos tenían la fe puesta en el Señor, de que Él iba a suplir. Y lo vamos a ir desarrollando. Ahora, no era simplemente dar, porque para ellos no les bastaba, sino que era dar con gozo. Y no era simplemente dar con gozo, sino que ellos rogaron para poder dar. Y dieron generosamente, y dieron desde la pobreza. Esa es una forma cristiana de dar. No estamos diciendo que usted se tiene que volver pobre para poder dar. Estamos diciendo que a pesar de lo que escaseaba, ellos se dieron. Porque muchas veces la escasez es una circunstancia en nuestra vida. Y ya sea producto de lo que usted quiera, malas inversiones, lo que usted quiera, circunstancias, lo que usted quiera, pero ellos estaban viviendo un momento que les era contrario. Entonces, en este pequeño bosquejo encontramos en los versículos del 1 al 5 que el contexto de esta ofrenda, Pablo quería que los creyentes supieran la manera tan insólita en que la gracia de Dios se había manifestado entre los cristianos de Macedonia. ¿Por qué se le da el puntapié inicial al gesto que ellos tuvieron? Las iglesias de Macedonia, que esto quedaba al norte de Grecia, eran Filipos, Tesalónica y Berea. La manera particular con que estos macedonios mostraban que habían recibido la gracia de Dios era por medio de la generosidad. Ellos no podían expresar otra cosa más que ser generosos porque ellos habían entendido la gracia que Dios les había dado. Y cuando entendemos qué cosas se nos fueron dadas en Cristo, amado, nos vemos provistos de todo. Y por eso es que las palabras del apóstol Pablo resurgen cuando él decía, yo sé vivir tanto en la abundancia como en la escasez, en la salud como en la enfermedad, libre o prisionero, porque lo externo no marca aquellas cosas que yo ya tengo concedidas en Cristo. Por lo tanto, cualquier límite en lo natural no es un freno para el desarrollo del Evangelio de Cristo, sino que el Evangelio de Cristo primero lo vive en su interior. Y desde su interior Él expresa gracia, libertad, abundancia y todo lo que en lo natural Él se podía haber privado. Porque había algo que gobernaba su vida. Y era haber entendido cuántas cosas a Él se le habían concedido en Cristo. La provincia romana de Macedonia
antiguo reino de Alejandro Magno, estaba ubicada en la parte norte de Grecia moderna. Un poquito de historia. Como ya señalamos anteriormente, las tres iglesias de Macedonia que Pablo tenía en mente eran Filipos, Tesalónica y Berea. La región de Macedonia estaba sumida en la pobreza, desolada por las guerras, tal vez el resultado de la persecución, saqueada por los romanos o las consecuencias de malas cosechas. Tome todo eso, haga una juguera, eso era Macedonia. Estaba sumido en una pobreza. Pero estos creyentes macedonios, a pesar de su pobreza extrema, eran sorprendentemente generosos, y vamos a tratar de ver por el Señor cómo el Señor los motiva desde su naturaleza a manifestar semejante acto de generosidad. La tribulación que ellos podían vivir podría haber sido oposición violenta, menosprecio psicológico. Usted sabe que alguien pobre sufre maltrato, es denigrado, es marginado, es motivo de burla. Y la gente es cruel. O sea, yo era parte de eso, sin ser rico. Cuando éramos pequeños me fijaba en muchas cosas y molestábamos y hacíamos todas estas cosas. Entonces la naturaleza del ser humano es cruel, porque resalta los detalles, resalta aquellas cosas que nos faltan, resalta todo eso con tal de menoscabar al que se tiene. Menos mal que el Señor ya me ha sacado harto de ahí. Queda todavía. Estamos trabajando para usted. Tales factores evidentemente se relacionan con su pobreza, que se describe como haber tocado fondo. No se podía llegar más bajo que eso. Y ante el hecho de que esta situación podía describirse como casi estar en la miseria, su generosidad mostrada a través de la ofrenda era impresionante. En este tiempo toda la región, con excepción de las colonias romanas de Patros y Corinto, estaban en una pésima condición de pobreza y miseria. Ustedes saben que los romanos siempre recogieron impuestos. Por lo tanto, los pobres, lo poco y nada que tenían, también lo tenían que pagar y tenían que responder a eso. Porque si no eran puestos en prisiones, eran matados. Entonces ellos debían responder a esto. Desde que la iglesia de Jerusalén nace en Pentecostés, tuvo que enfrentarse a la pobreza extrema de sus miembros. Y habían tres razones principales para esto. Primero, la iglesia de Jerusalén estaba constituida principalmente por peregrinos. Usted sabe que una persona que es peregrina anda prácticamente casi con lo opuesto. Y no se establece en un lugar para trabajar, sino que hace lo poco y nada y luego se va a otro lugar. Muchos, si no la mayoría de estos primeros conversos, estaban de visita en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés, cuando la iglesia del Señor se manifestó en la tierra. Eran judíos helénicos que vivían en tierras gentiles por las que el pueblo judío se había esparcido durante la diáspora. Hechos 2:9 al 11 lo describe así: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes de Jerusalén, tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes. Todo ese tipo de gente eran los que participaban allí. En el día de Pentecostés se añadieron 3.000 personas a la iglesia. Poco después el número de hombres en la iglesia llegó a 5.000. Eso usted lo encuentra en Hechos 4:4. Sin contar las mujeres. Puesto que no había iglesia o cristianos en otras partes del mundo, los peregrinos convertidos permanecieron en Jerusalén. Entonces, por la gran cantidad de gente que había, por la escasez que había, o sea, todo les jugaba en contra, porque ellos se suplían entre ellos. Eso fue los comienzos de la iglesia primitiva. Solo allí podían sentarse bajo la enseñanza de los apóstoles y tener una comunión con los creyentes. La mayoría de ellos no eran ricos y no podían permanecer indefinidamente en las posadas de Jerusalén.
y tampoco lo deseaban, dadas las características de las posadas que allí habían. Entonces, muchos de los que quedaban con familiares judíos terminaron marginados de la familia después de volverse cristianos. Eso es lo otro que ocurrió. Porque veían el Evangelio, ¿cierto?, como una aberración. O sea, ellos peleaban en contra del cristianismo. Por lo tanto, los que tenían familia los desterraron, los aislaron. Entonces no tenían otra opción que mudarse con los creyentes judíos que vivían allí en Jerusalén. Y muchos de ellos también eran pobres. Pobres recibiendo a más pobres. De modo que el alojamiento de miles de peregrinos conversos habría sido una gran dificultad para ellos. Donde hay un corazón generoso, siempre habrá una hospitalidad. Siempre. Distinto es que usted no lo pueda atender como usted realmente quisiera. ¿Sí? Pero cuando hay un corazón que ama al Señor y es generoso, siempre tiene para poder recibir y ser hospitalarios con los demás. Otra razón era la pobreza, era la persecución. Los nuevos convertidos perdían sus trabajos o negocios y sus amigos y sus familiares y eran desterrados. Tal como lo había predicho Jesús, se volvieron los marginados de la sociedad judía. Juan 16:2 dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y la tercera razón por la cual era pobre la iglesia de Jerusalén era el ambiente económicamente pobre de la región. Los romanos extraían todo lo que podían de sus territorios conquistados, porque ellos se fortalecían a costa de los demás. Se apoderaban de los recursos e imponían una carga pesada de impuestos. Y el resultado, una pobreza descontrolada en Israel. Mientras que ellos tenían todos los recursos, el pueblo de Israel no. A los apuros económicos de la región se añadió la hambruna mundial predicha en Hechos 11, 27, 29. Y lo leo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, esta iglesia de Jerusalén estaba haciendo un esfuerzo generoso por satisfacer todas las necesidades de los miembros pobres. Hechos 2, del 44 al 45, detalla y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este era el actuar de la iglesia primitiva. ¿Alguien se los impuso? No. Tiene que usted hacer lo mismo solo si Dios le dice. Porque no se trata de que usted haga lo que a alguien le parece. Esto proviene de una naturaleza. Es el Espíritu quien en nuestro interior nos habla de cómo debemos actuar, qué debemos dar y cómo debemos responder a los actos que podemos ver en la vida, en el día a día. Hechos 4:32 añade: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dada la dedicación, cierto, que había desinteresada para satisfacer las necesidades del otro, en los primeros días de la iglesia, Hechos 4:34 dice: no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque había un equilibrio perfecto. El que tenía más compartía con el que tenía menos. Por lo tanto, no había gente que tuviera mucho y otros que tuvieran poco, sino que cada uno se daba a sí mismo para que todos pudiesen tener y compartir lo mismo. ¿De dónde proviene esto? Si no es que el amor y la gracia de Dios se revela al corazón del hombre. No hay actos de generosidad en una persona que tiene una naturaleza corrupta.
Porque usted va a ver una acción. Usted va a decir, oye, lo que hizo. Amado, nada bueno sale de un corazón que no ha sido regenerado. La palabra dice que perverso y engañoso es el corazón del ser humano. Y de ese mismo corazón salen buenas acciones a nuestros ojos. Pero Dios no juzga las acciones. Dios juzga el corazón. Y si el corazón es corrupto, sus actos están corrompidos. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando adoraba al Señor, Dios dijo, ustedes de labios, con acciones también me están adorando, pero su corazón está lejos de mí. Entonces sabemos y entendemos lo que a Dios le agrada. Entonces no pongamos hoy día, no le pongamos un monto ni una cifra a nada. Presentemos un corazón que a Dios le agrade. Y en ese corazón seamos generosos. No importando la cantidad, sino el corazón con el cual estamos accediendo a lo que Dios está proponiendo en nuestra vida. Entonces nuevamente vemos esta situación de escasez que los hermanos de la iglesia primitiva manifestaban, y ellos eran enormemente generosos para que ninguno de los hermanos en Cristo se vieran desvalidos. ¿Quién sino el Señor, como cantábamos delante, produce esto en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo? No se explica de otra manera. Cuando se nos revela su gracia, cuando se nos revela cuánto me perdonó, cuando se me revela la deuda que yo nunca pude pagar y que Él sí pagó, cuando se nos revela ese amor y esa gracia, respondemos de manera que a los ojos naturales es incomprensible. No hay de otra manera. A aquel que le cuesta perdonar, nunca se le reveló cuánto se le perdonó. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra mente nos dice, es que yo no era tan pecador. Es que yo me enseñaron bien, toda una vida hice cosas buenas. Amado, no se trata cuántas cosas buenas usted hacía o yo, se trata de la naturaleza que nos gobernaba. Porque lo bueno y lo malo viene del mismo árbol, del bien y del mal. Y por causa de comer de ese fruto es que estamos como estamos. Entonces no podemos confiar que detrás de un acto que podamos ver hay un corazón que realmente ama al Señor. ¿Sabe lo que hacen muchas veces las iglesias en otros lugares? Hacen donaciones y reparten muchas cosas solo también porque deducen impuestos. Y muchos hacen lo mismo, actos de generosidad. Solo porque detrás de eso también hay un beneficio tributario. Entonces no podemos nosotros juzgar el corazón, Dios lo juzga. Pero la palabra dice, por sus frutos lo van a conocer. El buen árbol da buen fruto y el mal árbol da frutos malos. Por lo tanto, visibles son los frutos de la carne. Tarde o temprano el Señor nos descubre. Por esta razón el apóstol Pablo comienza dando a conocer sobre la gracia de Dios en el versículo 8:1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esta gracia los había motivado de tal manera que los macedonios habían llegado a actuar de una manera muy generosa y muy sacrificial. Recordemos que ellos estaban sumidos en la miseria y en la pobreza. Una persona que es pobre y que es consciente de su pobreza no piensa en los demás. Guarda para sí, para su familia. Y si esto lo miramos a la luz de lo natural y que vemos hoy día, esto no estaría mal, ¿cierto? Porque él está cuidando primero para los de su casa. Eso en lo natural. Y difícilmente vamos a cuestionar a una familia que haga esto. ¿Sabes qué? Hoy día no te puedo ayudar porque lo único que me queda es para mí y mis hijos. Recordemos al profeta cuando le pidió
a una pobre también que le hiciera una tortilla? ¿Qué tiene? Solo tengo esto para mí y mi hijo y después me muero. Ok, prepáramelo. Nadie está pensando cuando hay escasez en el otro. Nadie está pensando cómo voy a suplir la necesidad del otro cuando hay escasez. A duras penas estamos pensando en nosotros mismos, ¿cierto? Como para estar pensando en el otro. Pero los hermanos de Macedonia no pensaban de esta manera. La gracia de Dios en ellos los hacía dar de una manera generosa y abundante y era coherente con lo que Jesús había enseñado. En Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces estos hermanos que vemos que estaban sumidos en una profunda pobreza, no pensaron como nosotros pensaríamos. Ellos no vieron la necesidad en donde ellos estaban sumidos en la pobreza y en toda la escasez que les rodeaba como un impedimento para actuar conforme a la gracia que Dios tenía. Entonces los macedonios dijeron, nuestros hermanos en Jerusalén están pasando necesidad. Y otro por ahí le gritó, ¿y nosotros? Nosotros sabemos lo que es pasar necesidad. Pero la abundante gracia de Dios sobre nuestras vidas ha sido tan generosa que no podemos no colaborar. Sabemos que hay pobreza, pobreza extrema, pero realmente no tenemos nada para dar. Nos hemos de quedar con las manos atadas, pensando que hay otros que están muriendo de hambre, que están siendo asolados, perseguidos y no tienen cómo subsistir. Nos hemos de quedar nosotros que tenemos esta gracia del Señor sin dar nada. ¿Vamos a permitirnos ser mezquinos y no manifestar esta abundante gracia que Dios nos dio? Y ahí viene la respuesta en el versículo 2. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué es lo que es una tribulación? Es una angustia, aflicción grande, es una pena, es abuso, es quiebra económica, es tormento. Por lo general, personas que viven esta situación y son puestas a prueba de esta manera, habrían tratado de ahorrar para proveer su mismo futuro. Literalmente se vive el día a día. Y sobre todo si no era muy próspero, como sucedía con los macedonios. No había dinero, pero su gozo por Cristo, el entendimiento de la gracia de Dios, rebosaba tanto que cuando se presentó la necesidad de ver a los santos de Jerusalén pasando esta necesidad, invirtieron todo aquello que estaba en contra y dieron de la manera más generosa. Pudieron combinar tribulación, gozo, pobreza y generosidad, todo esto enmarcado en la gracia de Dios. Amado, qué difícil es dar. Y más difícil es dar con gozo. Porque siempre estamos mirando la necesidad, siempre estamos mirando lo que nos falta. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuánto puedo dar? ¿Será mucho? ¿Será poco? Y empezamos con nuestros cuestionamientos. ¿Qué crees tú? No, yo creo que es mucho. Bájale un poquito. Y este es el pensamiento que en general tenemos. O sea, alguien, y por favor no quiero dar montos, solo quiero ejemplificar lo que nosotros vivíamos. 5.000, 10.000 en una ofrenda es mucho. En el supermercado, 2 cosas. En el cine, un balde de cabritas, ¿cuánto vale? Pero para eso no tenemos problemas porque nosotros mismos estamos viendo el beneficio, estamos consumiendo el beneficio. Usted dirá, sí, son caras, pero son ricas. Y usted mismo se las come, ¿cierto? Las comemos, son ricas. Entonces no nos cuesta.
Decimos, ya son caras, pero las compramos igual. Y después que las comemos, hoy estaban buenas. Y nos autojustificamos en que lo que invertimos fue bien aprovechado. Pero ¿cuánto peso y valor le damos a la palabra de Dios? No tenemos esa conciencia. No tenemos la conciencia de facilitarle la vida al otro y muchas veces no incluye recursos para que pueda estar a tiempo y en forma exponiéndose a la palabra. No nos colaboramos. Es más, nos sentamos a criticar y no nos colaboramos cuando tenemos hijos que son un poco más inquietos que otros. Nos sentamos a criticar. ¿Me he parado alguna vez para decirle, ¿te puedo ayudar? ¿Qué le pasa al niño? ¿Cómo te colaboro para que puedas prestar más atención a la palabra? Cuando Juan José, a la tacita de leche que le dice Daniel, era pequeño, era muy inquieto y muchos de ustedes nos colaboraban. Yo creo que eso era el amor del Señor en ustedes, pero también porque éramos los pastores. ¿Y por qué no hay estos mismos actos de amor con otros hermanos? Cuando hay niños pequeños de pecho y vemos que una mamá ya está cansada, ¿cómo no nos acercamos también para poder colaborar? Que pueda tener 5 minutos disfrutando una oración. Entonces nos falta muchas veces el poder y querer colaborarnos en asuntos que no incluyen grandes cosas. Yo hoy día tengo el privilegio, dije el otro día, de que si tenemos que salir y exponernos mucho tiempo en una reunión, podemos dejar a los niños en algunos lugares. No es siempre, pero si es todo el día exponerlos y nos van a desconcentrar, entonces recurrimos. Familiares, mamás, papás, amigos, y nos colaboran en esto. O sea, podríamos hacer lo mismo también para que cuando se junten las mujeres, nosotros mismos no seamos un estorbo para ellas y facilitémosle las cosas. ¿Cómo se vería un Armin? Mi amor, yo me quedo con los 3 niños. Vaya tranquila, disfrute. Y que Ruth no esté cada 5 minutos preguntándole, oye, están llorando, oye, que sepan que están siendo guardados. Isaías, ahí hay otro más también que pudiese hacer lo mismo. Pero necesitamos colaborarnos y ver también todo el potencial que hay cuando nos reunimos, porque es la gracia de Dios manifestándose a través de nuestras vidas, de diferentes maneras. No siempre es igual. Pero en cosas sencillas no nos colaboramos, sino que nos sentamos desde el banquillo a juzgar y a criticar y no tenemos ninguna expresión de colaborarnos ni de nada. No pude poner atención porque el niño estuvo muy inquieto. Le preguntamos si el niño estaba enfermo, tenía algo, necesitaba algo. ¿Somos conscientes que exponemos a los niños a ámbitos en donde ellos no pueden durar ni 5 ni 10 minutos tranquilos? No, te portaste pésimo. Amado, estuvo 3 horas en una reunión. O sea, seamos conscientes también de esto. Por eso enseñémosles de a poco. Si nos cuesta hasta nosotros mismos estar quietos y estar concentrados, ¿cuánto más a un niño? Entonces, la intensidad del gozo que los hermanos de Macedonio experimentaron, producto de haber conocido al Señor, excedía su pobreza. No miraron lo que no tenían, no vieron cuánta falta les hacía, sino que el sacrificio de este gozo aumentaba el fuego de la alegría para poder dar. Su generosidad entonces resultó en riqueza. Cuando en la ecuación de nuestras vidas Cristo está presente, nada resulta según lo natural. Josué 23:10 dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, uno solo.
porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él les dijo. En lo natural, 1-1. Cuando Dios está 1 contra 1000. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti. ¿Y por cuántos van a huir? Por 7. Entonces muchas veces no consideramos al Señor en la ecuación de nuestras vidas. Y una vez que ya decidimos por todo, decimos al final, si Dios lo quiere, si Dios lo permite. 5 panes y 2 peces en las manos del Señor se pueden transformar en 5000 para que puedan comer, sin contar mujeres y niños. Entonces echamos mano a aquello natural, muchas veces lo primero, y nunca a lo que el Señor nos prometió. Los macedonios se sobrepusieron a sus difíciles circunstancias, no permitieron que la situación personal o familiar tuviera un efecto negativo en ellos a la hora de dar. Tenían la excusa perfecta y todo su alrededor daba fe que de eso, pero ellos no lo tomaron en cuenta. Ellos no tomaron esa excusa. Semejante acto es parecido a lo que hizo Cristo. Rodeado de gloria. Dice la palabra que se despojó. Ellos se vieron sin nada y aún de lo que no tenían pudieron dar. Se dieron a sí mismos. El gozo de ellos fue mucho mayor, porque en medio de las tribulaciones pusieron la necesidad de otros, a unos a quienes no conocían. Porque es fácil ayudar a quien conocemos. Es fácil ayudar a quien se lo merece, ¿cierto? Y al que no, ¿no es el mismo corazón que se tiene que manifestar? Pero ahí empezamos a luchar con los argumentos. Es que esto, y comenzamos a autojustificarnos para no dar. Y eso es parte de lo que luchamos día a día. Por eso muchos consideran que ellos mismos, al ser generosos, ellos mismos, no, mejor le regalo esto porque no sé en qué lo va a utilizar. Y se autojustifican para poder hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios les manda. Aunque la pobreza de ellos podría limitar la cantidad de su ofrenda, nunca disminuyó su amor por dar. El gozo de los macedonios trascendía su dolor, su tristeza y el sufrimiento. Y Pablo escribió así a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento, eso es la tribulación, que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. La versión NTV. Primera de Tesalonicenses 1:6. Dice, a pesar del gran sufrimiento. Entonces la capacidad de dar reflejaba la realidad que ellos habían tenido por la gracia del Señor, porque se despojaron gozosamente de lo poco que poseían. Entonces dar no es cuestión de cuánto tengo, sino una expresión de un corazón amoroso y generoso que ha entendido cuánto se le dio. Si entendemos cuánto se nos dio, si entendemos cuánto es la gracia que Dios manifestó en nuestra vida, nunca vamos a mirar como obstáculo aquellas cosas que no tengo, sino que vamos a ver qué cosas Dios nos proveyó para poder dar sin medida. Y eso usted póngale el nombre que usted quiera. No permitieron que su pobreza sofocara la generosidad y ellos se volvieron modelos de un acto cristiano de dar.
Aunque ellos no eran ricos en bienes materiales, ellos poseían una riqueza diferente. Eran generosos en el espíritu. La palabra áplotes, que es generosidad, también se puede traducir como sencillez o sincera. Y esto es lo opuesto a esto es duplicidad, que es tener doble ánimo. Quien tiene doble ánimo se encuentra con que su capacidad de dar es limitada. Porque por una parte quiere dar y por la otra no quiere porque le va a faltar. Entonces, es consciente de la necesidad, pero también es consciente de que si da, le puede faltar. Entonces está batallando en el interior con su doble ánimo. No, sí, enviamos ofrenda, mira lo que están viviendo y todo, ya ahora debemos dar. Ah, pero es que si doy no voy a tener. Y eso no es parte de lo que habla esta palabra de algo sincero y con sencillez. Los macedonios no eran de doble ánimo, daban sin pensar en sí mismos. ¿Era irresponsable? No. Era fe, era confianza, era gracia, porque abundaban en Cristo. Y ellos no se vieron desprovistos de nada. Su generosidad desinteresada era una aplicación práctica del mandamiento del apóstol Pablo. Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y avanzamos al versículo 3 de 2 Corintios 8. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y aquí recalcamos que ellos dieron en proporción a lo que tenían, conforme a sus fuerzas, a lo que ellos tenían dieron. No se justificaron en lo que no tenían. Ellos vieron que a pesar de que eran pobres, había algo para dar y en eso se afirmaron. Esas eran sus fuerzas. La palabra dunamis, que se ocupa para fuerza, significa literalmente poder o fuerza. Y aquí se refiere a la capacidad o los medios que ellos tenían para poder dar. Por eso es que la Biblia nos da una cantidad o un porcentaje para dar. Segunda de Corintios 8:12 dice, porque si alguno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene. Y no según lo que no tiene. Y nosotros hacemos al revés, tomamos como excusa lo que no tenemos para dar, porque no estamos viendo lo que sí tenemos. Porque si vemos lo que sí tenemos, no tenemos excusa para no dar. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Diga, según haya prosperado. Esa es la medida. No es según lo que no llegó. Es según lo que ya está, lo que se prosperó, guardándolo. Y él dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que es apartar algo para la obra del Señor. A eso está hablando el apóstol Pablo. Cualquier cantidad fija o porcentaje puede ser un sacrificio para algunos y para otros puede ser algo sin consecuencia. Por eso no tiene que ver con un monto, sino según cómo hayamos prosperado. Porque según cómo hayamos prosperado, va a ser lo que el Señor, por su Espíritu en nuestro corazón, ha dispuesto para dar. Y aquí no entramos en competencia. No entramos en competencia acá. El 8.3, la parte C dice, y aún más allá de sus fuerzas. Estos macedonios daban de acuerdo a lo que ellos tenían, y aunque lo que ellos tenían calificada como extrema pobreza, lo que ellos daban implicaba un sacrificio. Lo que dieron fue más allá de lo que se podría esperar racionalmente de una congregación tan pobre. Usted dice, no, una congregación pequeña, no, ellos van a dar poco. Al apóstol Pablo le sorprendió.
Porque mientras que él esperaba que no dieran mucho, dice que ellos dieron mucho más allá de sus propias fuerzas. Entonces la vida era difícil para ellos. Se enfrentaban a esta pobreza, a la persecución extrema, pero aún así dieron con gozo y fueron generosos. Pensar en estas circunstancias desesperadas, ellos con gozo estaban dando, no estaban pensando en sí mismos, estaban motivados por las necesidades de los santos pobres en Jerusalén. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Ellos estaban creyendo en las promesas de Dios, que Dios le iba a suplir. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él sabe lo que necesitamos. Como sabe lo que necesitamos, Él siempre provee. Ahora, todos de alguna manera batallamos con el orgullo. Porque muchas veces Dios provee a través de un hermano. Pero muchas veces el orgullo nos hace permanecer herméticos. Y nos damos la oportunidad para que otros también puedan ser generosos en el dar. Todos luchamos con esto. Entonces ellos se ponían alegremente en una dependencia a Dios. David decía que no le iba a dar al Señor nada que no le costara. La viuda pobre dio todo lo que tenía. Los macedonios dieron con una generosidad sacrificial. El versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y aquí me quiero detener un poco. El apóstol Pablo está enfatizando que él no presionó a nadie para poder dar. Y esto es importante, porque usted no puede dar presionado por alguien. Es el Señor quien dispone en el corazón para que podamos actuar con un corazón obediente. No es a la fuerza. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no lo he presionado de ninguna manera para que ellos dieran, porque no es por obligación. Detrás de un acto de obligación no está el amor verdadero al Señor. Y eso usted debe saberlo. Si usted se siente obligado a dar algo en esta casa, por favor yo le pido que retenga lo que va a dar hasta que su corazón sea generoso. Porque en lo natural podemos ocupar muchas cosas, pero no se trata de lo que vamos a ocupar, se trata de que crezcamos en el amor al Señor. Porque si crecemos en el amor al Señor y si el Señor está moldeando nuestro corazón para hacerlo como Él quiere, vamos a responder cada uno como Él quiere y no como el pastor o alguien quiere. La obra es del Señor. Yo sé que cuando ocurrió el incendio muchos pensaron, si se nos quema todo esto, ¿qué hacemos? Amado, continuar hablando de Cristo. Dios suplirá. Una casa no detiene el Evangelio. Un ambiente como este no detiene la palabra. ¿No hubiese costado un poco más? Amén. En lo natural. Pero nada de esto tiene que ver con algo que Dios le importa más allá de su palabra y su evangelio. Nos reunimos acá porque hoy día tenemos la libertad y podemos hacerlo. Si no estuviera, pero si estuviera el amor del Señor, créame que nos reuniríamos en cualquier otro lado. Y todos llegarían. Porque no es el lugar el que mueve a alguien, sino el amor al Señor. Es la gracia de Dios manifestada, despertando el deseo genuino de querer estar. Y no es otra cosa. Ellos estaban tan deseosos que mostraron y rogaron a Pablo tener el privilegio de poder compartir en el alivio de las necesidades de los santos. Amado, esto de verdad me vuela la cabeza.
Porque estamos hablando de gente pobre. Y además que ellos estaban rogando poder participar porque ellos veían un privilegio. La palabra deomai significa pidiéndonos. Es una palabra que significa implorar, suplicar. Y se ocupa en Lucas 5:12 cuando un leproso le implora a Jesús que lo sanara. Es ese tipo de imploro, es ese tipo de ruego, es como una angustia. En Lucas 9:38 hay un padre desesperado que imploró para que Jesús expulsara el demonio a su hijo. Y en 2 de Corintios 5:20 para rogar a los pecadores que se reconcilien con Dios. Tiene que ver con un ruego, una súplica. No es simplemente, déjame, ¿ya? Me dijo que no. Gracias, lo intenté. Amado, era un ruego, era una súplica. Y es muy posible que el apóstol Pablo, como era consciente de la pobreza que ellos estaban viviendo, no les pidiera nada. ¿No ha pasado entre nosotros? No, a esta familia no le pidas. Entonces el apóstol Pablo es probable que ni siquiera los haya considerado para la ofrenda, porque ahí se justifica el ruego. Por favor, Pablo, no nos excluya de esta bendición, queremos dar. No mires nuestro entorno, no mires nuestra pobreza, no mires cuánto nos falta, porque mucho de lo que Dios nos dio lo tenemos acá. Tenemos el corazón, tenemos su gracia y queremos responder en amor a lo que nuestros hermanos están viviendo. Ellos no estuvieron dispuestos a aceptar un no como respuesta. Querían que se les permitiese dar. Y esto es tremendo porque si no vemos por el Espíritu lo que el Señor por su gracia nos permite comprender, nunca vamos a entender este acto. Nunca vamos a entender el desespero, el ruego de alguien por poder participar solo porque vio el privilegio de que donde está el Señor todo es deseable. Es un privilegio servir al Señor. Pero cuando no lo vemos como una obligación. Y yo dije que por obligación usted no haga nada. Amado, es un privilegio. ¿Habrá cansancio? Claro que sí. ¿Tendrá que negarse a muchas cosas? Claro que sí. ¿Tendrá que dar muchas cosas? Claro que sí. Pero seguirá siendo un privilegio poder servir a los santos. Seguirá siendo un privilegio poder pertenecer a esta gran familia de Dios. Por eso, si no lo vemos por el Espíritu, el razonamiento humano nunca lo va a entender y va a haber cuestionamiento. Siempre la diferencia está en quienes aman más y no aman más al Señor. Porque mientras que los que aman al Señor quieren estar en ambientes donde Él se está dispensando, los que no aman están buscando un pero para no estar. ¿Aman los dos al Señor? Yo creo que sí. Pero uno más que otro. Y ese más marca la diferencia. En que algunos tomen por excusa una circunstancia y otros con la misma circunstancia quieran estar. Estos hermanos que conocieron la gracia que Dios les concedió en Cristo, que estando en tribulación y profunda pobreza, su gozo por ser salvados, rescatados y adoptados y ser hechos partes de una familia de Dios era tan grande que abundaban en riquezas. Pero no tenían porque eran pobres en extremo. Y a pesar de eso dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de lo que podían dar. Todo esto solo era un hecho porque ellos vieron que participar en este servicio para los santos era un verdadero privilegio. De otra manera, no se explica el ruego. No es rogar por salvación, donde a usted le va a costar tiempo simplemente y derramar un corazón.
ellos acudieron con recursos que a ellos también les faltaban. Y confiaron en que el Señor no ha dejado a justo desamparado. Ellos estaban confiando en que el Señor iba a suplir sus necesidades si ellos actuaban conforme a lo que Dios les había dado, un corazón generoso. Lo que los macedonios buscaban con tanto anhelo era el privilegio de participar en este servicio a los santos. La palabra privilegio es traducido de charis, que se suele traducir como gracia. Literalmente ellos rogaron por la bendición de ayudar a satisfacer las necesidades de creyentes que nunca habían conocido. Ellos no los conocían. Solo escucharon: nuestros hermanos de la parte de la familia de la fe están pasando necesidades. Ok, ¿qué tenemos para dar? Pablo, tú que eres nuestro apóstol y tú sabes la condición en la que nosotros estamos viviendo hoy, te queremos pedir que nos permitas ser parte de esta generosidad. No mires nuestro alrededor, no mires lo que falta, no mires la escasez. ¿Sabe que era tan difícil sorprender a un apóstol Pablo con estas cosas? Él que había sido entrenado en todas las cosas y que quizás por lo mismo él no le haya pedido cosas a ellos. Pero por el otro lado había un corazón que amaba tanto al Señor, que estaban tan saciados de la gracia de Dios, tenían tanto gozo en cuanto a todo lo que Dios les había dado, que surgió un ruego: por favor, permítenos participar de esto. No nos excluyas. Este tipo de sacrificio que ellos hicieron, porque literalmente era un sacrificio. Era un sacrificio dar de lo que tenían, de lo poco y nada que tenían. Solo confiando en la providencia de Dios. Solo confiando en que Dios también podía mover el corazón de otros hermanos para que ellos también fuesen abastecidos. No hay de otra manera. Ellos decían: si no confiamos en el Señor, morimos. Pero a pesar de eso, y me impacta que lo hicieron con gozo. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos transmitir lo que el Espíritu produce en un corazón agradecido? Que estando en profunda miseria, en la extrema pobreza, se pueda dar con gozo. Ellos pendientes de querer colaborar. No lo hicieron por obligación. Póngase en pie. No lo hicieron pensando en que iban a recibir el triple o el doble. Ellos simplemente vieron que había una posibilidad de poder participar y lo vieron como un privilegio. Un verdadero privilegio. Sus corazones habían sido transformados por la gracia de Dios. Su vida daba cuenta de cuánto amaban a Dios. Ellos eran conscientes de cuánto se les perdonó, de cuánto se les amó. Ellos eran conscientes de cuánta gracia de Dios había sido manifestada en sus vidas. Y no les quedaba de otra más que anhelar el participar. Si Dios nos permitiera tener esta clase de amor, que en Cristo hoy se puede,
Solo que estamos batallando en lo natural con cuestiones humanas. Mientras no bajemos los decibeles de la excusa en nuestra vida, nunca vamos a tener algo para dar. Y es la típica prueba que se hace cuando hacen esos test para ver si alguien es positivo o es negativo en cuanto al pensamiento. Y usted pone en una pizarra blanca, ¿cierto?, un puntito negro al medio. ¿Qué es lo que todos ven? ¿En qué se fijan? En el punto negro, ¿cierto? Entonces todos detallan el punto negro. Los macedonios no eran así. Ellos no estaban mirando lo que no tenían. Ellos estaban testificando de cuánto de Cristo ellos tenían. Y al verse provisto de todo, vieron sus manos llenas de ofrenda. No había de otra. Mientras que algunos ven el vaso medio lleno, otros los ven medio vacío. ¿De qué depende de eso? Depende de cuánto nos dejamos depurar por la palabra del Señor. De cuánto permitimos que Dios trabaje con nuestras miserias en el corazón. De cuánto estamos dispuestos a renunciar a nuestros pensamientos y a nuestros deseos para que Él depure nuestra vida. Y en ese depurar nuestro corazón salga siendo moldeado a la imagen y al carácter de Cristo. Mientras que uno de los dos ladrones en la cruz del Calvario maldecía aún a Jesús, el otro no. Algo tiene que haberle quedado de la vida del Maestro, que la obra del Señor comenzó a producir algo distinto en él. Solo le pidió al Señor que se acordara, nada más. Y el regalo en gracia y en bondad. Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Hoy disfrutarás conmigo el paraíso. Porque la abundante obra y gracia de mi Padre rescatará tu alma del Seol. Hay ámbitos, hay ambientes en donde no podemos perder la oportunidad de ver el privilegio de servir al Señor. Amado, solo te pido que cuando lo veas, por favor, acciona. Dispón tu vida. Ponte al servicio del Señor, porque esto es un privilegio. Solo pueden servir al Señor los que son hijos. Nadie que no sea hijo tiene la capacidad de servir a Dios. En lo natural podrán estar convencidos de que están ayudando y la ayuda será buena. Pero eso no significa que el Padre reciba nuestro servicio. Solo los hijos pueden servir al Padre. Pero eso también tiene una solución. El Padre envió a su Hijo para que a través de Él, los que no son hijos, sean aceptos en el Hijo. Y este es el regalo de la salvación en el hombre. En aquellos que la palabra provoca, en aquellos que la palabra constantemente golpea su alma y los contrasta a la vida de Cristo, les hace ver su condición, la naturaleza de pecado, pero también les muestra la excelencia de nuestro amado Rey. Y una vez que el hombre tuvo la capacidad de ver sus miserias y sus pecados y de exponerse a la grandeza y santidad de nuestro Dios, es que entonces la obra de la salvación
ha comenzado y está a punto de culminar para rescatarlos de la muerte y atraerlos a la vida de Cristo. Y desde esa vida comenzar una vida de servicio, en donde todo cuanto podemos hacer para el Rey es un verdadero privilegio. Pero mientras no veamos este privilegio, amado, nunca vamos a manifestar un corazón que esté dispuesto a ayudar y a colaborar. Y para aquel que tiene recursos, esta es una de las mayores luchas, porque va a pensar que con su dinero puede suplir ciertas cosas, y no es así. A veces Dios no necesita de tu dinero y necesita de tu servicio. Porque muchas veces con el dinero queremos suplir todas las cosas, pero Dios necesita una voluntad para poder hacer cosas. No puedes pagar para que alguien vaya a predicar. Eres tú quien debe llevar las buenas nuevas. Por eso es un privilegio servir al Señor en todos los ámbitos de la vida. Hablar de Él, hablar de su gracia, hablar de la redención, de la salvación, de cómo Él nos transformó, de cómo Él nos sacó de la muerte y nos llevó a la vida. Cómo Él está moldeando nuestro corazón para que en este corazón de piedra que teníamos vuelva a ser un corazón conformado a la imagen de Cristo, en donde su carácter en nosotros pueda ser impregnado y sellado como una marca a fuego, y que nunca nos podamos desprender de ello. Necesitamos que se levanten corazones que amen al Señor, más allá de congregarse. El congregarse es un aspecto del amor de Dios que se manifiesta en nosotros. Pero hay muchos otros aspectos, porque usted se congrega 2 veces a la semana. En cambio, estamos toda una semana afuera también. Pero aquel que ama al Señor y ve el servicio como un privilegio, sirve todos los días de la semana. Desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde una visita, un llamado, amado, todo es contado, todo sirve si el Señor es quien motiva nuestra vida. Y necesitamos de familias que amen al Señor. ¿Está dispuesta usted a amar al Señor, aunque esto le demande mucho más? ¿Es consciente de lo que el Señor pudiese requerir de usted? ¿Está dispuesto a sacrificar sus tiempos, sus recursos, porque vio algo mucho más grande en el Señor? Cuesta. Y en ambientes cuando estamos expuestos a la palabra decimos sí, Señor, amén. Pero cuando llegamos a casa, en la quietud de nuestra casa, y comenzamos a pensar cuánto nos costaría, cuánto estamos dispuestos a perder aquello que nos gusta para hacer aquello que se nos demanda. Cuando el Señor demanda, cuando el Señor convoca, Él le habla a los hijos que le aman. En aquellos que no van a buscar una excusa para no estar, sino que van a ver que el Rey está convocando. Y cuando el Rey convoca, Él ya tiene la mesa preparada para que podamos degustar a Cristo. Entonces muchas veces llegamos sin esperanza y el Señor, que es nuestra esperanza, se manifiesta en nuestra vida. Muchas veces perdemos la paz por las circunstancias de la vida y Él, que es nuestra misma paz, se manifiesta en nuestra vida. Muchas veces llegamos atribulados, cansados, y Él, por medio de su palabra, nos anima, nos alienta, nos sostiene, nos fundamenta para poder seguir avanzando en el camino en donde Él nos ha puesto. Porque el camino de Cristo no es un estorbo para ti.
Pero en este camino el Señor permite que nuestra vida sea estorbada para que Cristo sea procesado en nuestro interior. La única diferencia es que todo cuanto pueda venir a nuestra vida sigue estando en las manos de Dios. Y eso trae paz a mi vida. Porque no estamos en las manos de una economía que sube y baja, no estamos en las manos de las enfermedades, no estamos en las manos de un sistema, sino que es el Rey quien sustenta a sus hijos. Y cuando nuestra vida es consciente de que le pertenecemos al Señor, entonces ya no estoy preocupado de que si me viene tal enfermedad, si tengo tantos años. Del Señor somos, a Él le pertenecemos. Y lo que hemos dicho, una enfermedad no aumenta ni quita un solo segundo de lo que Dios dijo que vamos a vivir. Por muy malo que sea el doctor, nunca le va a quitar una vida a nuestro Padre. Por lo tanto, ese es nuestro descanso y esa es nuestra paz. Y hacemos todo lo que tenemos que hacer claramente con cuidado, sí, nos cuidamos. No tentamos al Señor. No porque tengo un Dios que sana voy a andar con pantalones cortos en la lluvia o en la nieve, ¿cierto? No, sino que somos coherentes también. Cuidamos nuestra vida para que el propósito del Señor en nosotros se pueda cumplir y estemos en forma para poder hacerlo también. Por eso mire a su esposa, mire a sus hijos y dele gracias al Señor porque Él es quien ha convocado. Él es quien ha preservado. Él es quien permite que todo lo que podamos administrar, ya sea con errores o sin errores, hoy Él ha permitido que vivamos lo que estemos viviendo, para que la dependencia que necesitamos manifestar sea a Él, y no en nuestras manos, no en lo que podemos hacer y lo que podemos dar. La madre siempre piensa que ella será la única que cuidará mejor a su hijo. Pero la palabra dice que aún siendo malos, nosotros les damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, que envió lo mejor que Él tenía y lo único que Él tenía, para que nosotros en Él fuésemos rescatados, salvados, fuésemos fortalecidos, sanados, curados, libertados? Por lo tanto, usted nunca piense que usted es quien hace mejor las cosas. Cuando usted se conforma a lo bueno, nunca quiere arribar a lo excelente. Y cuando alguien arriba a lo excelente, se da cuenta de que hay algo mucho mayor y mucho más superior. Y esa es toda la plenitud de Cristo. Por eso el Padre dijimos que lo había exaltado hasta lo sumo, hasta lo alto, porque Él no sabe hacer algo menor. Él no sabe hacer pequeñeces, solo lo mejor. Por eso es que a usted, como decimos vulgarmente, a usted no lo mejoró. Usted es una nueva creación. Dios no ocupó los restos viciados del hombre, molido por causa del pecado. Dios no mejoró esa versión, sino que Dios la mejoró en Cristo y nos hizo una nueva criatura para Él. La palabra dice: he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo y tenías un matrimonio viciado, amado, todas las cosas son hechas nuevas. Si hoy tu esposo está en Cristo, confía en que Dios te dio un nuevo esposo y colabórale para que la mejor versión que Dios formó en él se manifieste en la tierra. Si estamos renegando de los hijos, oremos para que el Señor haga de ellos una nueva criatura, porque esa nueva criatura viene renovada con la vida del Espíritu. Amados, veamos el privilegio que es servir al Señor, para que podamos estar. No es quien nos convoca el pastor, el apóstol o quien sea, no es así. Es el Señor quien nos convoca, es Él quien demanda,
Él demanda que tu vida y mi vida estén depuradas para que seamos el fiel reflejo de Él. Y no que sigamos manifestando nuestro carácter en la tierra, un carácter que daña, un carácter que engaña, un carácter que no perdona, un carácter que ama a conveniencia, sino que el carácter de Cristo sea manifestado en nosotros y todo cuanto podamos hacer exprese el carácter y la voluntad de Dios.